¿Cómo andan, estimados y estimadas? En el videito de hoy, bueno, les voy a mostrar qué cosas tienen que configurar en su router para obtener una mejor seguridad a la hora de navegar, para evitar cualquier problema de hackeos o de accesos indebidos a su red doméstica. En el primer caso, lo que tenemos que tener en cuenta es cambiar el usuario, contraseña a IP que vienen por defecto. Normalmente ustedes en la base de los routers tienen toda esa información para poder acceder por primera vez. Bueno, hay mucha gente que no la cambia. Bueno, cámbienla. Normalmente las IP por defecto en los routers, en la gran mayoría es 192.168.1.1 o .0.1. Después también hay otras opciones que ahí se las muestro. Cámbienla, usen cualquier otra. Recuerden que tienen que ser direcciones privadas. Tienen que ser direcciones privadas que sean de la clase A, B o C. También les dejo ahí qué es lo que pueden configurar llegado al caso que la quieran cambiar. Recuerden, direcciones privadas, direccionamiento privado y con sus respectivas máscaras. Se los dejo para que ustedes lo puedan cambiar. Bueno, en este caso nos vamos al router es un router Asus. Nos vamos al sector de LAN. A nivel general en los routers también puede ser muy parecido, así que en ese sentido no se pongan nerviosos porque yo estoy trabajando en un Asus y su router es un TP-Link. Ustedes tranquilos van, lo buscan y seguramente lo van a encontrar. Bueno, acá se vienen acá y lo cambian. Y después automáticamente se cambia todo. Ustedes se preguntarán qué va a pasar con el DHCP. Quédense tranquilos que no pasa absolutamente nada. Así que bueno, este sería el primer paso o la primera cosa que ustedes deben cambiar. La otra cuestión que tienen que cambiar es la administración remota del router. En ese sentido, para un caso hogareño como es este, o un caso de una pyme muy chiquita, por decirlo de alguna forma, no es necesario. Así que yo les recomiendo que deshabiliten el acceso remoto. En el caso mío, o en el caso de ustedes en general, se van, por ejemplo, a administración o algún sector parecido de su router. Nos vamos a System. Y en este caso, acá abajo, yo tengo la opción para deshabilitarlo. Ya lo tengo deshabilitado en ese sentido, así que bueno. Recuerden, deshabiliten el acceso remoto a su router, que nadie puede acceder, porque a veces puede ser que está bien, esto tiene un método de autenticación, puede fallar, pero puede ser que también la versión de firmware que se está usando tenga algún bug y bueno, y lo mismo pueden acceder a su router y por ende acceden a su red. Lo tercero que tienen que deshabilitar son las conexiones, las conexiones automáticas que se realizan, el forwarding automático, el redireccionamiento automático. Normalmente ustedes a esa configuración la conocen como UPnP. Hay dispositivos en su red interna que necesitan ser accedidos desde afuera y por ende necesitan una redirección automática de puertos. También esos dispositivos tienden a comunicarse solos hacia afuera, pero la idea normalmente es que uno desde afuera se conecte a ellos. Por eso se realiza esa redirección automática de puertos. Está bien, es muy cómodo, es muy práctico, te olvidas directamente, pero a veces puede pasar que en su computadora, por ejemplo, o en cualquier otro dispositivo de su red interna puedan tener algún virus, algún exploit, algún malware que puede aprovecharse de que esto esté habilitado, puede aprovecharse del UPnP y crear una redirección automática y ahí se establece una conexión en remota una conexión remota y bueno, y chao, y ahí fuera. Yo lo que recomiendo, hagan las conexiones manuales y por ejemplo, cuando quieran hacer alguna conexión manual de algún servidor FTP que tengan en su red interna, no usen los puertos clásicos por defecto. Por ejemplo, para un FTP es el 21, para un RDP es el 3389, para un SSH es el 22. Bueno, usen otros puertos, usen puertos que estén, por ejemplo, por encima del 10.000. Entonces, porque también de esa forma ya es como que van creando confusión en la persona que los quiere atacar. Es como que ya es una barrera más extra de las personas que los quiere atacar. Por ejemplo, yo acá en este router me voy a WAN. En su router no debe ser muy diferente. Y yo acá lo tengo habilitado. Bien. Cuando ustedes lo habilitan, van a ver en alguna parte de su administración de su router que esto está habilitado y van a ver cómo hay equipos adentro que establecen la redirección automática. Nos vamos en este caso a System Block. En su router debe ser muy parecido, pero no se hagan drama, yo les quiero mostrar el concepto. Nos vamos a Port Forwarding. Y en este caso, ustedes van a ver todo esto que estoy marcando acá y va a estar relacionado con forwarding automáticos que yo no los hice. Si son automáticos yo no los hice, o sea, lo hizo el UPnP. Por ejemplo, tenemos esta máquina que hizo una redirección automática externa, o sea que entra al WAN con este puerto y llega al local port con este puerto y ese local puerto está relacionado a este equipo, que si no me equivoco es un NAS. Y esto es una cámara IP, si no me equivoco. Como pueden ver, la redirección la hizo automática, yo no hice nada. Por ejemplo, para hacerla de forma manual, en este caso me voy a WAN. Y bueno, les voy a mostrar acá en WAN que yo no tengo nada
forwardeado, no tengo nada redireccionado, por decirlo de alguna forma. Como pueden ver, esto está en off. Yo, por ejemplo, le doy un enable y esto, bueno, yo lo tenía precargado para que ustedes los vean. Por ejemplo, external port es un 21, internal port es un 21 y que apunta ¿qué? A esto. Bueno, en este caso, como yo les decía recién, si lo hacen manual, cámbienlo, pongan cualquier otro puerto de forma externa. Y si también pueden poner cualquier otro puerto en la parte interna, eso ya van a tener que configurar el dispositivo. En este caso tengo que ver si el NAS me lo permite, háganlo también. Porque van creando, van despistando, ¿entienden? Bueno, en este caso, bueno, ya tengo en OM el port forwarding. Por ejemplo, me voy acá a System Log. Me voy a port forwarding y seguramente me van a aparecer esos dos dispositivos si no me equivoco. Ahí están. Estos dos que están arribita son redireccionados o forwarding hechos de forma manual. Y todos estos que estoy marcando acá han sido automáticos. ¿Y gracias a quién? Gracias a UPnP. Bueno, otra cosa que podemos cambiar y que nos va a mejorar la seguridad y en definitiva las prestaciones, pero también tiene que ver una cuestión de seguridad, cambiar los DNS que vienen por defecto. Los DNS, como ustedes saben, es lo que nos convierte lo que escribimos en un explorador, por ejemplo google.com.ar, eso lo transforma en un IP. Entonces el DNS nos permite eso, poder acceder a una página, porque como saben es más amigable acceder a una página tipeando su nombre y no su IP. Para eso sirve el DNS, para convertir nombres en números y esos números son números de IP. A grosso modo eso sería. Bueno, eso cámbienlo. Normalmente su proveedor de ISP les asigna uno por defecto. Ustedes lo pueden cambiar y utilicen algún otro. Bueno, yo los que les recomiendo son los de Google y los de Cloudflare, que normalmente son un poquito más rápidos y tienen algunas otras características que los que vienen por defecto no los tienen. Los de Cloudflare son esos que yo les estoy mostrando ahí y los de Google son esos, los que están viendo ustedes ahí en la pantalla. Esas cosas extras que tienen estos DNS especiales, por ejemplo, te permiten bloquear código malicioso o contenido adulto o contenido peligroso. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen esos dos DNS que les estoy mostrando ahí, aparte de resolver direcciones, les va a bloquear contenido de todo eso que le comentaba recién. Contenido adulto, malware, contenido malicioso de cualquier tipo, etcétera, etcétera. Bueno, en su router también lo pueden hacer eso. Se van a WAN y en WAN tienen que buscar la parte que dice DNS. Por ejemplo, acá que dice WAN DNS Settings, conectarse a los DNS de forma automática. Y bueno, en este caso yo tengo entendido o me da la sensación que si por ejemplo me pongo que no, acá uno puede tipear lo que tenga gana. Es más, los de Google ya están precargados por lo que uno ve. Y a ver si los de Cloudflare también en este caso. No lo estoy viendo. Sí, ya están también, como pueden ver. ¿Entienden? En ese caso, ustedes cargan esos. Hay un montón, miren, como ustedes pueden ver, hay millones acá. Un montón de DNS. Lo bueno que hay DNS que, por ejemplo, ya vienen predefinidos o preestablecidos para determinar o realizar ese tipo de bloqueos. Pero básicamente, normalmente esto se hace en WAN porque estos DNS se cambian a nivel de router y lo cambian ahí. Obviamente, si ustedes quieren a esto cambiarlo en su computadora, por ejemplo en esta que estoy usando ahora, lo pueden hacer sin ningún problema. Algo que tienen que cambiar en lo que respecta a Wi-Fi es el ancho de banda de los canales. Normalmente en un lugar denso, por ejemplo en un edificio, se recomienda que el ancho de banda del canal sea lo más chico posible. Vamos a hablar, no sé si dije, en redes de 5 GHz. Por ejemplo, si el ancho de banda del canal de trabajo de los 5 GHz es de 40 Hz o megahertz, perdón, 40 MHz y 80 MHz o 120 MHz, en un lugar densamente poblado, por decirlo de alguna forma, donde tenemos muchos access points, todas esas celdas se van a solapar. Va a funcionar el Wi-Fi, va a funcionar un poquito más lento, pero va a haber interferencias. O sea, y yo la verdad que no quiero un Wi-Fi lento. En ese caso, para evitar que se solapen, como les comentaba, utilicen un ancho de banda del canal más chiquito. Entonces, ahí no se van a solapar los access points de los vecinos, las estaciones asociadas a esos access points. Si lo ponen grande en un lugar denso, se van a chocar entre sí y todos van a luchar por el espectro, porque en realidad vendría a ser el concepto de colisión, pero a nivel de espectro. El concepto de colisión normalmente uno lo conocía a nivel de switching, pero también existe a nivel de aire, por decirlo de alguna forma, a nivel de espectro. Por ejemplo, si están en un lugar en el cual no tienen muchos vecinos alrededor, o qué sé yo, están en el campo, lo que sea, sí, utilicen un ancho de banda del canal amplio, no hay problema. Pero si están en lugares densos, utilicen un ancho de banda más chiquito, de 20 MHz en el caso de 5 GHz. Esto no es muy fácil de cambiarlo, nos vamos a wireless. Y en wireless nos tenemos que ir acá, a channel width.
Y acá, por ejemplo, viene configurado de forma automática, que sea de 20, de 40 y de 80. He visto casos que hay de 120. En este caso, si por ejemplo estamos viviendo en edificios en los cuales tenemos un montón de departamentos y esos departamentos tienen muchos access points, yo les recomiendo que lo dejen en 20. Y si están en un lugar amplio, déjenlo por defecto como viene o pónganle en el 80. Recuerden, a mayor ancho de banda del canal, significa que si están en un lugar denso de access points, se van a solapar las celdas, por decirlo de alguna forma, o las coberturas de los access points y sus respectivas estaciones, y entonces van a luchar por ese espectro, y entonces ahí la red se hace más lenta, es un quilombo. Así que bueno, recuerden esto. Y por último, algo que no sirve para absolutamente nada, deshabiliten el WPS. No sirve para nada. Yo la verdad que no conozco a nadie que se conecte a una red Wi-Fi por WPS. Siempre uno se conecta por lo que es normalmente. O sea, pone una contraseña y listo. Así que deshabiliten esa porquería. En el caso, por ejemplo, si cuando estás armando un mesh o un iMesh con los routers Asus, sí, ahí sí es necesario. Pero una vez que ya lo hayan hecho, vuelen eso, porque no sirve para nada. Bueno, en este caso nos vamos a la sección de wireless, como vieron, nos vamos a la pestaña WPS y lo deshabilitan. No sé si en alguna otra parte de este menú hay alguna otra cosa que se tenga que deshabilitar. Déjenme chequear. No. Acá, por ejemplo, en lo que es en Asus, acá te dice, porque tiene un solo botón, y acá uno le define para qué tipo de comportamiento va a tener ese botón. En este caso lo podemos usar para activar o desactivar el WPS, para switchear las radios de 2,4 5 o apagar las luces de los LED. Como yo lo tengo desactivado, no me sirve para nada. Pero como pueden ver, estimados, si ustedes tienen en cuenta todo esto que les mencioné acá, la red va a ser una red segura de Wi-Fi, una red de local, interna, lo que sea. Y tengan en cuenta también, otra cosa que siempre se los digo, parchen. Hagan los upgrades que les recomienda el fabricante. Háganlo, no. A veces puede ser molesto hacer upgrade, lo reconozco. Pero bueno, háganlo. Y otra cosa, cambien las contraseñas de Wi-Fi que también vienen por defecto. Que ustedes a eso ya lo han visto en millones de videos de mi canal. Así que bueno, estimados, les mando un abrazo grande. Espero que les haya servido el video y cualquier duda, cualquier consulta me la dejan abajo. Chau.